su presencia con el tema del neoliberalismo y destrucción de la nación. Quiero dar una reseña acerca de la doctora. Ella es una investigadora médica política de origen sueco y naturalizada mexicana en 1971. Es reconocida como una de las figuras más representativas de la corriente de la medicina social latinoamericana. Entre otros cargos, fue secretaria de Salud del Distrito Federal durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador 2000 a 2006 y es académica de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Entre sus actividades políticas destacan su participación en la fundación de la revista Punto Crítico en 1972, en la cual fue electa miembro de la dirección en 1977 hasta la disolución de la organización en 1989. Para integrarse al Partido de la Revolución Democrática. Asimismo, fue una de las mujeres fundadoras de Mujeres en Acción Solidaria en 1971. En 1987 se incorporó a la campaña presidencial del Frente Democrático Nacional y participó en la fundación del PRD en 1989. Fue miembro electa del primero, segundo y el tercer Consejo Nacional del PRD y vicepresidenta del tercer Consejo Nacional. Fungió como directora de la revista Coyuntura de 1991 a 1994 y coordinadora del área política social del Instituto de Estudios de la Revolución Democrática. En 1995 y 1996 fue secretaria de Estudios y Programa del Comité Ejecutivo Nacional del PRD de agosto de 1996 a marzo de 1999. En esta función coordinó la plataforma electoral de 1997 y el programa de la Revolución Democrática de 1998. Participó en el equipo de campaña del licenciado Andrés Manuel López Obrador en la contienda por la jefatura del gobierno del DF. Tiene reconocimientos a su trayectoria por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, que le entregó el doctorado honoris causa el 2 de septiembre del 2009. La revista Medicina Social se une a dicho reconocimiento, por lo cual le pido un gran aplauso para la doctora. Buenos días, compañeros y compañeras. Para mí es un gran gusto estar aquí con ustedes. Yo originalmente agradezco mucho todo el trabajo que están realizando aquí en Puebla como parte de las actividades de Morena. Eso no salió en mi currículum, pero también soy fundadora de Morena. Así es que... no crean que me haya quedado en el PRD, ¿verdad? Bueno, yo originalmente venía a dar una... ¿Así está bien? ¿Así se escucha mejor? Sí. Bueno, perfecto. Yo iba a venir a hablar sobre una lucha muy importante que hay en el país, que es la lucha por la salud y por la seguridad social. Como ustedes saben, ha habido muchas cuestiones, muchas reformas y no avanzamos y la gente sigue sin tener uno de los derechos básicos, que es el derecho a la salud y a acceso a los servicios. Pero con los acontecimientos de la última semana, las 2 últimas semanas, me pareció mejor hacer como un recuento de más de 30 años de política, de retrocesos políticos y económicos que hemos tenido en el país, y un poco para ir construyendo una comprensión un poco más precisa respecto a por qué estamos como estamos hoy. Y también responder a quiénes son los responsables mexicanos del desastre en el cual nos encontramos. Me pareció que eso era importante, incluso fue antes de los últimos acontecimientos con el Donald Trump, porque hay una idea de que
De repente está muy vulnerable México. Y que eso es lo que permite a Trump hacer toda la lanzada contra México y contra los mexicanos que está desarrollando en ese momento. Pero yo creo que no podemos entender la vulnerabilidad de México si no entendemos qué ha pasado en el país los últimos 35 años. O sea, que hay responsabilidad de un pequeño grupo de mexicanos de lo que está pasando hoy. Y eso también hay que tenerlo muy claro, porque no es que de repente nos cayó del cielo las majaderías y las amenazas de Donald Trump, sino él se siente fuerte frente a un país que ha sido sistemáticamente destruido de los últimos años. Entonces yo quiero hablar un poco sobre lo que han sido los procesos políticos y lo que ha sido los planteamientos para la economía nacional. Y en esos términos creo que a lo mejor ustedes, o sea, todos dicen que Salinas es el responsable, pero ¿cómo fue ese proceso que hizo que han podido hacer Salinas, Zedillo, Fox y Calderón y Peña lo que que ha llevado al país como está hoy? Entonces creo que es lo primero que quiero plantear, es que se ha ido introduciendo en el país una ideología neoliberal que es de lo más nefasto. Y aunque ustedes digan que nosotros no compartimos esta ideología, estas creencias, sin embargo han ido penetrando en la sociedad de tal manera que hoy la mayoría de la gente lo toman como si fuera cierto. Y en esos términos tenemos en primer lugar que se ha pasado de la solidaridad entre los mexicanos a resaltar lo que es el individualismo. No necesitan más que ver cómo está el tráfico en el Distrito Federal, y yo creo que aquí también se hace un desorden total porque todo el mundo está yo primero, entonces se hace, no se mueve el tráfico, ¿verdad? Porque nos vamos obstaculizando unos a otros. Los valores máximos entonces, ¿cuáles son? Es el poder y el dinero. O sea, quien tiene poder y quien tiene dinero es un ganador. Antes no nos clasificábamos en los ganadores, en los perdedores, pero ahora sí estamos partidos en la conciencia social entre los que ganaron y los que perdimos. Y eso nos ha llevado, entre otras cosas, a la situación de violencia que estamos viviendo. Porque muchos de los jóvenes ya les metió a la cabeza de que lo que hay que tener en ese mundo es poder y dinero. ¿Y cuál es la ruta más inmediata para llegar a eso? Es desafortunadamente el narcotráfico. Porque si le entro al narcotráfico voy a tener poder, porque voy a tener armas y voy a tener dineros. Es dinero, y eso la gente sabe que eso no va a durar mucho, pero por lo menos se van a poder sentir poderosos y adinerados. En esos términos también lo que se está haciendo es que se está viendo que todo lo que se hace debe de ser con incentivos individualizados, o sea, no
ha habido un ataque sobre los sindicatos donde se negocia para la colectividad en los sindicatos democráticos, y ahora no es así, sino se mandan a traer a una gente, si yo te doy más dinero si tú produces más. Y en esos términos, de nuevo, ya no hay esta solidaridad colectiva, sino lo que hay es yo, primero yo, y yo por encima de todos los demás. Y claro, a eso lo han ayudado muchísimo los medios masivos de comunicación. O sea que los han metido toda una idea respecto a lo que es bueno y lo que es malo, lo que vale la pena y lo que no vale la pena, son los medios masivos de comunicación. Habría que añadir aquí que en ese momento ya no están así, incluso Televisa tiene un problemón porque ya no hay tanta gente que los está viendo. Y están teniendo problemas económicos yo diría que eso es muy importante porque están las redes sociales, pero también hay que tener claro que las redes sociales pueden moverse para bien o para mal. Por ejemplo, Donald Trump prácticamente toda su campaña lo hizo con tweets a través de los medios sociales. De tal manera que eso es algo que uno tiene que verlo con mucho cuidado, porque puede ser bueno, pero también puede ser un medio de propaganda maligna muy importante. Bueno, quería empezar allá para que viéramos en qué situación, vamos a decir, social, ideológico nos encontramos hoy, porque una de las cosas que hay que hacer es que hay que volver a construir esta solidaridad entre las personas y combatir a lo que es el individualismo, donde es yo y sobre todo yo. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Cuál ha sido el proceso político en México durante las últimas 3 décadas, un poco más? Podemos decir que la gran quiebra, en realidad, del régimen político en México fue el movimiento del 68, 1968, que ya casi va a cumplir 50 años. Todavía marchamos con el 2 de octubre, pero mucha gente ya se olvidó de qué se trataba. Era la primer empuje importantísimo para democratizar a México. Y en esos términos hay que tener eso presente, que ya llevamos 50 años luchando por un país democrático. Yo diría que el segundo gran quiebra fue con la elección de 1988. Muchos de ustedes a lo mejor participaron en ese movimiento y se recuerdan que llevamos a Cuauhtémoc Cárdenas a la presidencia. ¿Y qué pasó? Nos hicieron un gran fraude que no pudimos revertir a pesar de que marchamos, protestamos, hicimos todo lo posible. Pero también es importante recordar que en aquel momento lo que se dijo fue que se cayó el sistema. O sea, quedó callado el sistema, pero también se derrumbó. Y eso tuvo por consecuencia de que a pesar de que se impuso Carlos Salinas, había que hacer algo, incluso el propio gobierno entendió que se tenía que hacer algo porque ya no tenía
aceptación el gobierno por parte de la población. Y entonces lo que hizo Salinas fue mover un poquito de la legislación electoral, nada importante, pero sobre todo lanzó lo que él llamó el liberalismo social, que son los programas que con él se llamaba Solidaridad y que hoy se llama, bueno, hemos tenido, hoy es Prospera, ¿verdad? Y eso abrió una nueva práctica para los gobiernos, que era la compra de la población para que los apoyara. Y en esos términos, ahí, eso no fue muy exitoso, ese liberalismo social, pero lo que significó fue que después de que se empezaba a construir otra estructura, que creo que es una estructura que tenemos que tener muy presente, que es que se daba entrada como nunca antes a los partidos políticos, cosa que no está mal. El problema es que dieron el poder no al pueblo, sino a los partidos políticos. Y eso estamos sufriendo hasta el día de hoy. O sea, se rehizo la legislación electoral de tal manera que los partidos tuviera una mayor participación en la política, en los órganos políticos. Y ustedes a lo mejor se acuerdan que fue ahora entonces cuando se abrió para lo que son los diputados plurinominales, porque anteriormente solamente se tenía diputados por mayoría. O sea, si yo perdiera un distrito por un voto, ya no tenía ninguna representación este partido. Entonces es un nuevo arreglo, pero que dio mucho poder a los partidos, que vamos a ver luego cómo eso aparece hoy, ¿verdad? Sin embargo, el gobierno, hubo un debacle político terriblemente grave, que ustedes se recuerdan, muchos de ustedes, yo creo que casi todos, que el 1 de enero de 1994 se levantaron los zapatistas justamente a raíz de que entrara ese día en vigencia el Tratado de Libre Comercio. Y ellos lo que declararon fue que con un Tratado de Libre Comercio nosotros ya no tenemos ningún lugar en este mundo. Bueno, con eso se desató una crisis política muy importante, porque el pueblo de México, hubo grandes movilizaciones, millones de personas se movilizaron para apoyar a los zapatistas, a sus demandas, pero pidiendo paz en el país, cosa que los zapatistas retomaron. Y por eso desde entonces no han estado en lucha armada. Entonces, digamos, los zapatistas escucharon y se pudo llegar a una situación de paz en el país, pero el PRI mataron a dos de sus principales personas, que fue el candidato a la presidencia, Colosio, y el que iba a ser el coordinador de los priistas en la Cámara de Diputados, Ruiz Massieu, que era el cuñado
de Salinas y el papá de nuestra desplazada ministra del Exterior, ¿verdad? Bueno, entonces estaba tan mala la situación, pues, que ellos dijeron, los que tienen el poder detrás de todo, dijeron, no, tenemos que hacer algo, porque ya no podemos mantener ese régimen político, y por tanto, en el año 2000, se permitió que ganara Vicente Fox. Y se hablaba de que ya habíamos llegado a la transición democrática, que ya pasamos a un país democrático, porque teníamos un presidente electo en las urnas por los mexicanos. Pero lo que hemos visto, por lo que pasó con Fox, es que no fue una transición a la democracia, fue una alternancia de partidos en el poder, pero la política no cambiaba para nada. Y eso también fue claro para el pueblo de México, de que ese nuevo gobierno, ese nuevo partido en el poder no servía para nada. Y llega el cambio de gobierno en las nuevas elecciones en 2006, donde quien tenía, yo les quiero recordar, yo en aquel entonces todavía estaba trabajando con Andrés en su campaña. 3 meses antes de las elecciones estábamos en 25% arriba en las encuestas. Y ahí fue cuando empezó todo el bombardeo, toda la guerra sucia, y además ni así podían ganarle a López Obrador. Y fue un fraude a gran escala que hasta Felipe Calderón ha reconocido que sí fue un fraude. Y entonces toma el gobierno Felipe Calderón, y para tratar de justificarse frente al pueblo, él decidió desatar lo que es la guerra contra el narco, que desembocó en una generalización de los asesinatos en México. Y habría que añadir que, contrario a lo que se dice por parte de los gobiernos, no ha sido solamente entre las bandas de carteles o entre el ejército, los carteles. Si nosotros revisamos, teníamos 225,000 muertos, y muchos de ellos eran civiles que no tenían nada que ver ni con el ejército ni con los carteles. Y tenemos 25,000 desaparecidos, y eso es un dato que no se conoce mucho, pero la esperanza de vida entre hombres hasta 45 años se revirtió y es hoy más bajo que antes que se desató esa guerra. Y también hay que tener claro que esa guerra no hubiera sido posible a menos de que hubiera
un gran involucramiento con los altos políticos, con el narcotráfico. Y no solamente de ellos, sino también de los grandes capitales financieros. No puede haber blanqueo de dinero en ese tamaño, que no sabemos cuánto es, pero seguramente es del orden de entre 15,000 y 45,000 millones de dólares. O sea, es más del petróleo hoy. Y ahí, pues eso no se puede hacer a menos de que están involucrados directamente los altos funcionarios gubernamentales, yo diría de los dos lados de la frontera, y los grandes capitales, los bancos, pues, porque ellos son los que van lavando. Entonces, ese proceso político que hemos vivido ha sido un proceso político que no ha democratizado el país, sino más bien ha ido destruyendo una de las vías para llegar a tener elecciones limpias y para poder poner en manos de los electores quién va a ser el presidente. Y eso significa, y eso también es muy importante tenerlo presente, no es solamente que nos han hecho fraudes electorales, sino debemos pensar en esos fraudes electorales como golpes de Estado, porque cuando no se deja llegar al gobierno a quienes han sido electos por el pueblo, eso se llama golpe de Estado, porque puede haber golpes de Estado donde no entran los militares y los tanques, pero cuando se pone fuera de la posibilidad de transiciones democráticas, en ese momento estamos ante un tipo de fraudes, de golpes de Estado técnicos, pero que no le quita eso. Bueno, simultáneamente a eso, que de todo ese proceso político que ha habido en el país los últimos 30 años, también se ha impuesto un nuevo padrón económico, lo que nosotros conocemos como el modelo económico neoliberal. Y nos han dicho y nos siguen diciendo que ese modelo no es la única alternativa para que crezca el país y que hay que hacer las reformas estructurales. Lo han escuchado día con día durante por lo menos 30 años. Bueno, ¿qué es que dice la economía neoliberal? Dice que el mercado es el mejor distribuidor de los recursos. O sea, metemos y por tanto debemos retirar al Estado para que no meta el ruido en el mercado, para que se distribuyan bien los recursos. Entonces, dice que el gobierno en realidad no debe hacer más que dos cosas, que es garantizar la propiedad privada y mantener la paz social a través del ejército. Y entonces se ha llevado un gran proceso de desregulación de las actividades económicas. Se ha dicho, no hay que ponerle reglas a la actividad económica porque entonces no puede funcionar el mercado. Y en esa misma sentido han dicho que pues si se crea empleo en el mercado bien y si no, pues que no haya empleo. Y que se negocian los salarios en el mercado
porque si no nos imponemos al mercado. Y entonces hay que privatizar todos los bienes públicos que van desde las empresas públicas y nos ha llegado hasta lo que se ha privatizado hace poco, a pesar de todas las luchas que hemos desarrollado en contra, que es el petróleo. Y hay que abrir hacia afuera para que los grandes capitales se puedan mover de los Estados Unidos para México, de México para los Estados Unidos, pero que la fuerza de trabajo no se mueva. Y también ha habido lo que se nombra como el despojo masivo, en el sentido que toman las tierras para abrir las minerías, etcétera, etcétera. Y con todo ese proceso ha surgido un nuevo bloque, no en el gobierno, sino en el poder, porque no es lo mismo tener el gobierno que tener el poder. Y eso es lo que López Obrador suele llamar la oligarquía, o sea, los grandes capitales nacionales extranjeros. Bueno, yo aquí les quiero llamar la atención sobre una cuestión que me parece muy importante. Hay mucha gente en ese momento que está diciendo que llegó a su fin el neoliberalismo en el mundo con Donald Trump. Pero si ustedes ven cada uno de estos puntos, él los está promoviendo, menos un punto, que es la apertura externa indiscriminada. Lo que él está diciendo es que nosotros, los Estados Unidos, queremos protegernos contra la competencia externa, pero nosotros vamos a seguir desregulando, haciendo menor al Estado, vamos a dejar que los empleos salarios se decidan en el mercado, vamos a seguir privatizando los bienes públicos, etc. Entonces, un amigo mío dijo, no, estamos saliendo del neoliberalismo, estamos llegando a la fase suprema del neoliberalismo, porque ya están apareciendo los grandes capitales directamente en los gobiernos. Una de las grandes empresas financieras del mundo es JP Morgan, y ellos tienen 6 personas en el gobierno, en el más alto nivel, es Goldman Sachs se llaman, en el más alto nivel del gobierno, y el ex jefe de Exxon, que es la petrolera más grande del mundo, está encargado de las relaciones exteriores. Entonces, ¿cuál fin del neoliberalismo? No hay ningún fin de este neoliberalismo. En México, lo que significó esos 30 años o 33 años de neoliberalismo es que empezamos en 1983. Algunos de ustedes puede que se acuerda que López Portillo, que era el presidente, salió a llorar y dijo que él iba a defender el peso como un perro. No sé si se acuerdan. Muchos de ustedes se acuerdan. Bueno, pues lloró, pero no defendió al peso. Hasta nacionalizó a la banca. Entonces, tuvimos el primer ajuste fiscal en 1983. ¿En qué consistió ese ajuste fiscal? Consistió en que cortaron el gasto social en cerca del
60%. Y quitaron dinero a la inversión y todo se iba para pagar la deuda externa o la deuda eterna, como decíamos entonces. Y luego, pues ahí vamos medio, bueno, en eso también tuvimos el terremoto, entonces estaba, digamos, si yo me trato de acordar de un momento tan crítico de México como el que vivimos ahora, pues fue realmente en 85, porque no teníamos dinero, estamos intervenidos por el Fondo Monetario Internacional, entraba el Banco Mundial, hizo como si no fuera suficiente, tembló y cayó la Ciudad de México. Y ese día que cayó en la Ciudad de México el gran terremoto, ese día el Fondo Monetario Internacional había mandado a decir que no habíamos cumplido con lo que ellos habían impuesto. Entonces, digamos, pues hemos pasado situaciones muy difíciles y hemos salido de todos. Bueno, y vamos a salir como salimos en 85 porque la gente se juntó, se comportó con una solidaridad impresionante. Entonces creo que es importante que pensar que tenemos y hemos pasado por situaciones muy terribles, comparables al que estamos ahora, pero hemos salido porque el pueblo ha sido solidario con el pueblo. No es que el gobierno, pues Miguel de la Madrid se fue a esconder debajo de la mesa, no apareció después del terremoto, pero quienes sí se solidarizaron fue la gente. Bueno, con el gobierno de Salinas llegamos a lo que se llama la fase del cambio estructural, que fue de 89 a 94, donde empezaron las privatizaciones a gran escala, donde se cambió el artículo 27 para hacer una reforma agraria regresiva y se cambió también el artículo 3 con la educación. Y toda esa fase termina en la firma del Tratado de Libre Comercio. Bueno, a partir de ahí ya tenemos ese modelo neoliberal que es la apertura, que significó, contrario a lo que dice Trump, la destrucción de la estructura productiva de México, la destrucción del campo, el crecimiento de las grandes empresas y una situación muy complicada en términos de empleo y de ingresos. Bueno, llegó Fox y hizo lo suyo de las reformas estructurales. Él fue quien desnacionalizó los bancos de nuevo, porque lo volvimos a rescatar con Cedillo en 94, y también él fue quien empezó a entregar el territorio nacional a las grandes mineras. Hoy día está concesionado una cuarta parte del territorio nacional. Piénsalo, una cuarta parte de nuestro país está concesionada a las grandes empresas mineras. Y llegó Felipe Calderón, no le dio tiempo de hacer muchas cosas en el terreno económico, porque llega la gran crisis de 2008. Lo que sí le dio tiempo es a él, a Calderón y a Fox, era
desaparecer a todos los altos ingresos petroleros que tuvimos en estos años y llega la crisis, la gran recesión de 2008 y esa crisis no se ha resuelto hasta la fecha. Y en realidad sobre lo que está actuando Trump es sobre los efectos del neoliberalismo en los Estados Unidos y la no resolución de la crisis de 2008. Porque lo que ha hecho es decir, miren nada más lo mal que están ustedes, que no han mejorado sus salarios, han perdido sus trabajos y eso es la culpa de los migrantes mexicanos y los abusos de México que ha trabajado, que ha traído a México a nuestros capitales. Bueno, si vemos qué ha pasado con nosotros, podemos decir que el Tratado de Libre Comercio y el modelo neoliberal nos ha tocado, y la crisis 2008, que es una gran crisis del capital financiero y el capital productivo. No voy a meterme en eso, pero que es una crisis que tiene que ver con la especulación, que tiene que ver con que hay mucho dinero a través de la especulación que no se puede invertir. Es una crisis porque los mercados, la gente ya no puede consumir y el 1% que se ha enriquecido, pues no pueden consumir tanto. O sea, no hay posibilidad de que ellos aumentan el mercado. Bueno, lo que ha sido el resultado de esa combinación tóxica en México de unas reformas políticas que no han sido tales, sino más bien han sido golpes técnicos de Estado, y esa apertura externa que se ha tenido, podemos decir que la pobreza y la vulnerabilidad ha crecido enormemente en nuestro país. Podemos decir que los salarios han bajado de una manera que es increíble. Respecto a 1987, el salario en 2015 había bajado en 78%. O sea, 4/5 partes. El ingreso por trabajo promedio era igual en 1990 en 2010. O sea, con esa promesa de que el modelo neoliberal y con los ajustes estructurales, el país iba a crecer, iba a haber mejora de los salarios y mejora del empleo, no ha pasado absolutamente nada. Y hoy día México es campeón mundial y ha desplazado a China en el más bajo nivel de salarios en el mundo. Bueno, eso significa que hoy, si vemos con algunos indicadores, la pobreza por ingreso en 1992, cuando ya se habían hecho los grandes cambios estructurales, teníamos que el 53.1% de la población estaba en pobreza
o sea, más que la mitad, y eso sigue siendo el mismo dato de 2014. Y si no hubieran existido los programas como Prospera, Solidaridad, etc., eso hubiera sido todavía mucho peor. La desigualdad en México, que se mide con un coeficiente, era igual en 1984, o sea, el año después de la primera gran crisis financiera de México, era exactamente igual en 2014, después de 30 años de cambio estructural. Y el 10% más rico de la población mexicana concentraba el 60% de toda la riqueza del país, de todo el ingreso del país. O sea, 10% controlaban el 60%. Pero si uno piensa cuánto controla el 1%, vamos a llegar a la conclusión que es una parte muy importante de ese 60% de la riqueza nacional. Y México no reporta, porque después de todas las protestas en el mundo contra el 1%, el Banco Mundial empezó a medir cuánto es que controlan el 0.1% de la población mundial. Pero a eso México no reporta. Pero nada más piénsase si se junta, bueno, Salinas no lo podemos juntar porque no sabemos cuánto tiene, pero junta al Slim con Salinas, el otro Salinas, con Larrea y con alguien más, pues ellos controlan y han incrementado sus riquezas año con año. Entonces, tampoco se ha crecido el crecimiento promedio en ese periodo. Ha sido más o menos el 1%. O menos que corregimos por lo que es el crecimiento de la población. Entonces no debemos estar sorprendidos que hemos tenido una emigración a los Estados Unidos de entre 10 y 12 millones de mexicanos. Y que hoy respecto al empleo, el 58% de la población se encuentra en el sector informal. Y en la economía criminal, no sabemos desde luego cuánta gente está ahí, pero se estima que es entre 1 y 2 millones de mexicanos. Nada más que quiero subrayar que en la economía criminal también están los criminales económicos, que son los que roban, que lavan, que cometen fraudes, de tal manera que si sumamos eso a lo mejor está más alto. Bueno, yo nada más quiero terminar aquí porque ya hablé un montón. Y quiero sacar algunas conclusiones y algunas tareas. Bueno, la primera es que hay una pesadísima responsabilidad de la oligarquía mexicana y sus representantes políticos. O sea, el hecho de que México hoy está en una situación de extrema vulnerabilidad no es gratuito, es un proceso que ya lleva 32 años de imposición de un modelo económico que, a pesar de todo lo que dicen,
no ha ayudado, sino más bien ha desmontado el aparato productivo del país y la producción agrícola. Y por tanto, se encuentra México en una situación de una dependencia absoluta o muy grande de los Estados Unidos, porque estamos exportando el 80% de nuestra producción va a los Estados Unidos. Pero además estamos en vulnerabilidad porque hoy dependemos para tortilla, para maíz, para leche, para una buena parte de nuestra alimentación, lo estamos importando de los Estados Unidos porque destruimos nuestra agricultura. Y además tenemos una clase política, así entrecomillado, que han aprovechado algo que estaba empujado para hacer un proceso de democratización del país, se han aprovechado para sus propios intereses. Pero les quiero decir una cosa que le va a sonar muy raro, es que una de las tareas que tenemos es la tarea de restituir la política como una forma para lograr un cambio pacífico. Suena raro decir que los políticos se han servido de todo, pero hay que decir también que no todos los políticos, porque si empezamos a decir que la política no sirve para nada, entonces, ¿qué es que nos queda como posibilidad para cambiar el país por una vía pacífica? Entonces yo creo que entonces hay que hacer como dos cosas, hay que atacar, hay que condenar a los políticos que se han servido, pero también hay que reivindicar y luchar para que la política honesta, solidaria, con las bases con los mexicanos, sea la ruta para cambiar a este pues. Yo creo que lo que está pasando con el gobierno de Trump es que efectivamente están utilizando todo lo que ha sido el deterioro de los Estados Unidos, porque ha habido deterioro para las grandes masas en todos los países, en Europa, en los Estados Unidos, en Canadá, etcétera, en México, pero lo está presentando de una manera que es una gran mentira. Y está aprovechando, y yo insisto en eso, para atraer a los grandes oligarcas a su gobierno. O sea, se quitaron las máscaras, en pocas palabras, porque ya están las grandes petroleras, ya están los grandes capitales financieros y están los más represivos militares. Y eso desde luego que es una situación peligrosa. Pero, porque, bueno, también ustedes se recuerdan que hace 30, 40 años lo que hacían los Estados Unidos cuando no les gustaba que se hacía en los Estados Unidos, pues nos intervenían militarmente, ¿verdad? Entonces, yo creo que aparte de reivindicar a la política como la forma de solidariamente organizarse para llegar al gobierno y con el tiempo tomar el poder, también es muy importante de que organicemos al pueblo para que podamos resistir.
Bueno, eso es lo que yo quería expresar hoy aquí. Sí, sí, sí. Bueno, démosle otro fuerte aplauso a la doctora Sacristina. Agradecemos por su valiosa opinión. Y bueno, sabemos que es una activista y muy comprometida con la lucha social. En ese sentido vamos a pasar ahora a preguntas y respuestas. Los invitamos a que se sumen. Como ustedes saben, ese es un espacio donde estamos dando lugar a lo que ustedes están pensando, a lo que ustedes están reflexionando, a lo que nos quieran compartir. En este caso, vamos a iniciar entonces con la sesión de preguntas y respuestas. Nos pasamos, por favor, los que quieran pasar de este lado. Buenas tardes. Antes que nada, agradecerle a la doctora por estar explicándonos toda esta situación en cuanto al neoliberalismo. Mi pregunta, bueno, se habla yo creo que hasta ahorita ya nos quedó muy claro de quién es la responsabilidad en las condiciones en que se encuentra nuestro país, ¿sí? Está en condiciones de abandono total en todas las áreas, seguridad, en la política social, en economía, están entregando nuestro país, ¿sí? Entonces, algo que nos debe de quedar muy claro, que pues esos partidos que han llevado a este desastre, pues no va a hacer nada. Ahorita el pueblo de México está cifrando sus esperanzas en el único partido que ha demostrado, cuando fue jefe del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador. Entonces, las encuestas dicen que es el posible presidente, ¿no? Pero aquí, como también se hablaba de la carga que tienen de responsabilidad los partidos, aquí está la pregunta, como dicen, de los 64,000. Como partido Morena, ¿qué le falta? ¿Qué necesita hacer para poder lograr ese objetivo y tener esta vinculación con el pueblo, para poderse organizar? Porque no veo otra salida. Si el pueblo no participa, no vamos a seguir teniendo esos tipos de gobiernos que hasta ahora. Gracias. Bueno, doctora, todo lo que usted nos estuvo comentando acerca de lo que del neoliberalismo, de los gobiernos que tuvimos con Fox y con Calderón, pues es la misma cosa. El problema, eso que viene siendo ya la debacle aquí en México, es de esa gente vendepatrias, que son un grupo de gentes. Y se acuerda usted, viene esta gente que viene generando la corrupción en México, viene desde la gente esta de Atlacomulco, que eran del Mazo, del Jan González. Toda esa gente corrupta que hemos tenido en México son las que han llevado al país al debacle, y consiguientemente después vino Calderón, de Gordari y el otro señor, ¿cómo se llama? El de la Coca-Cola, Fox. El Fox. Bueno, esos son los personajes que hemos tenido y son los que han ido vendiendo poco a poco a nuestro país, a Estados Unidos. Nomás recordemos cómo han ido desmantelando a Pemex y cuánta gente han ido corriendo también de Petróleos Mexicanos, que fueron 33,000 trabajadores, compañeros. No fueron pocos. Entonces, en lugar de crear empleos, tal parece que nos están haciendo lo contrario. En lugar de que pongamos, defiendan las
situaciones que han hecho con la de las reformas energéticas y bueno, una serie de cosas, por ejemplo, educativa, todo eso, que han ido en contra de nuestro país. Entonces no esperemos grandes cosas, compañeros, ahorita con toda esta situación. Lo que tenemos que hacer es, como dicen, estar unidos, y ahorita es el momento, es una coyuntura que hay para demostrar que nosotros como ciudadanos, como gente del pueblo, podemos organizarnos y dar la batalla en estos momentos con esta coyuntura que hay del gasolinazo y seguir progresivamente luchando. Porque si no vamos a quedarnos como siempre, nomás diciendo y hablando, pero no nos organizamos, no luchamos. Por eso estamos como estamos, porque el pueblo no hace nada por salir adelante, compañeros. Somos un pueblo pasivo, desgraciadamente, eso es lo que somos. Y ya es momento ahorita de salir adelante con todas estas situaciones que estamos viviendo. Ya la doctora nos dio un gran panorama de todo lo que desde hace 35 años, con lo del neoliberalismo, que no ha traído más que nada, más empobrecimiento al país y más riqueza para los pocos que hay ahorita todavía que siguen sosteniendo ese tipo del neoliberalismo. Pues, digo, gracias doctora por todo lo que usted dijo. La verdad es un gran panorama que usted nos describió. Y mire, yo ya tengo años con esas ideas que yo, bueno, me considero una persona que soy contra, digamos, de todas las situaciones que ha pasado en México, porque como usted dice, yo vengo desde cuando se fundó el PRD y que apoyamos al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Desde esa vez nos dieron también en la torre y lo hicieron también con López Obrador también. Y hay que estar, ahora sí, como dicen, en la lucha, compañeros, porque ya viene otra vez para el 2018 y tenemos que estar unidos y que no nos vuelvan a sacar a ver qué otra táctica para echarnos abajo otra vez. Y arriba Morena, compañeros. Muy interesantes todas sus palabras, sus conferencias. Creo que nos enseña un poco a ver. El gran problema que yo veo en el pueblo mexicano, inclusive en los que tienen doctorados y maestrías, por eso en muchas universidades se dice que el doctorado no quita lo pendejo. Pueden pasar todas las materias y no saber ver. Un ejemplo de esto es lo que está pasando. ¿Por qué nos asusta el presidente nuevo de Estados Unidos? Simplemente lo que le falta es un poco lo que llamamos ser diplomático, ser político. Él es un empresario que expresa lo que va a hacer. Cosa al revés de Clinton y de Obama, que decían una cosa y hacen otra. Trump dice, voy a hacer el muro. ¿Saben cuántos kilómetros hay ya de muro? ¿Quién lo hizo? Simplemente está diciendo lo que va a hacer, no es diplomático. Voy a expulsar tantos trabajadores mexicanos. ¿Cuántos expulsó Obama? Más de 2 millones. No, es que en realidad nos falta aprender otras cosas, saber. Creo que Freud tenía razón cuando decía, hasta parece chiste, dice, la mujer en la sociedad occidental está estructurada como si no tuviera, psíquicamente. No le hace falta nada, pero sí está estructurada. Entonces, ¿cómo se enamora? Prométele. ¿Cuántas conocen ustedes que se entregan con la pura promesa? No la habíamos visto. Pues en otra obra, Freud, en la psicología de las masas, dice que los pueblos están estructurados hacia lo femenino. Pueden estar subyugados, esclavizados. Llegan los mismos que los esclavizaron, les vuelven a prometer y vuelven a votar por ellos. Lo han visto en cualquier parte del mundo. Simplemente ver, tener claro eso, luchar, pero no escuchar lo que quieren, lo que queremos escuchar. Pues así van a venir las promesas y nos van a seguir jodiendo. La verdad duele y hay que luchar por ella y unirnos. Muchas gracias por todo.
Bueno, yo quiero iniciar esta intervención con la descripción, o más bien una semblanza, dar, a lo mejor no completa, nunca es posible, de la doctora Asa Cristina Laurel, que aún con ese currículum abundante se quedó muy corto para mi gusto de la obra excepcional, única, particular, que ha desarrollado no en México, en Latinoamérica. Entonces faltan 2 puntos básicos. La doctora ha trascendido la frontera mexicana y se ha preocupado por la salud, la lucha para mejorar eso en Latinoamérica. Y ella, como una de las iniciativas, creó un grupo de coordinación latinoamericano para estudiar cómo es posible que en nuestra América Latina se pueda coordinar, se pueda mejorar, se pueda intercambiar acciones y eso, que es la esencia de lo que yo quería preguntarle a ella, que quizá no haya tiempo, pero bueno. Entonces, les digo, para los que no han tenido acceso, algo que dice: por el derecho universal a la salud. O sea, que ella es la iniciadora de un grupo, formación, lo que quieran llamarle, latinoamericano, Claxo, y es una con Carolina Telebón, Henrión y Asa Cristina Laurel, las 2 coordinadoras de todo ese plan de mejorar, de luchar, de encontrar caminos para mejorar la salud. Sí quiero exaltar eso porque yo, gracias a no sé quién, he tenido acceso y para mí es un modelo, para mí es una orientación, para mí es una base de mi ejercicio, que yo solamente, modestamente, soy un médico dedicado a la salud pública, pero de aquí he sacado muchas cosas que me han servido para la práctica de esta cosa que casi es religiosa, porque escasamente yo conozco a personajes escasos, no conozco mucho. Entonces, eso faltó. Y otra cosa que le quiero pedir a la doctora es lo siguiente. La doctora participó en toda la organización de la implementación de un modelo de atención a la salud social y pública en la Ciudad de México, ya se dijo, del 2000 a 2006, a la cabeza de Andrés Manuel López Obrador. Yo estoy seguro, porque les digo, yo soy médico e ignoraba el 90% de lo que hizo esta señora, guiada por un grupo de expertos y Andrés Manuel, crear un modelo que los mexicanos no conocimos. En la Ciudad de México nada más. Y se hicieron 10, 20, 30 o 40 cosas que luego el gobierno federal está copiando de mala manera y de manera risible. Todo esto quisiera yo que la doctora, ya aún cansada, nos diera una semblanza, porque los mexicanos las cosas importantes en salud las desconocemos. Muchas gracias, doctora, muy amable. Bueno, nosotros somos el colectivo de Círculo de Reflexión y la mayor parte de nuestros asistentes, muchos son de Morena. Nos parece vital conocer
lo que es el neoliberalismo y las afectaciones que ha tenido en nuestro país. Nos parece parte de la formación política, nos parece que es importante, pero me gustaría saber su opinión respecto a la formación política que se necesita al interior de Morena y también al exterior. O sea, si no empezamos a tener una capacitación y formación política, ¿de qué manera vamos a construir o a cambiar el destino de nuestro país? Ok, entonces por favor vamos a iniciar con las respuestas. Antes van a pasar los compañeros con el bote para quien guste hacer una cooperación voluntaria. Gracias. Pueden hacer simultáneo, ¿verdad? Bueno, miren, yo creo que voy a juntar la primera pregunta con la última. La primera pregunta fue, ¿qué le falta a Morena para contrarrestar y poder construir esa fuerza política suficientemente grande para poder efectivamente ganar la elección en 2018. Yo creo que uno de los temas es precisamente la formación política, porque yo creo que hay mucha gente que quiere y puede participar, pero a veces no tiene los elementos suficientes para poder discutir con la gente, tener los elementos de la gente y también la capacidad de poder analizar qué está pasando en un momento dado y qué es que se tiene que hacer para informar a la gente sobre eso. Y yo creo que en esos términos el tema de la formación política es muy importante y que tiene que tener elementos. Bueno, para empezar, si uno está en un partido político, ¿qué es que plantea ese partido y por qué lo plantea? Y de ahí a tener elementos de interpretación de la realidad, o sea, cómo está yendo la economía, cómo se puede explicar a la gente por qué eso es lo que llaman los cambios estructurales que el país necesita, porque eso es un engaño, y para ello uno necesita saber cosas de economía y en qué consiste estos cambios. Yo creo que también el tema de cuál es la estructuración política del país y cómo se podría usar esa estructura política para presionar sobre lo que son los supuestos representantes electos. O sea, yo creo que también ocurre que nosotros votamos, pero luego no hacemos nada para presionar a los que elegimos, digamos. Y ahí también hay que entender cómo funciona, hay que estudiar cómo funciona el gobierno, cuál es la relación del gobierno con el poder, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, porque toda la estructuración política de México se ha quedado como un tema entre los expertos, y eso no debe ser. Entonces yo creo que lo que le falta al Morena es tener una buena formación política y construir cuadros y que se incorporan los jóvenes y que nosotros podemos explicar a la gente por qué estamos haciendo las cosas que estamos haciendo, ¿no? Y desde luego eso significa también que podemos estar solidarios con los movimientos sociales que hay en el país. Respecto a la segunda intervención, yo nada más quiero estar en desacuerdo con uno, porque terminó diciendo es que no luchamos. Y yo creo que eso no es cierto. Yo creo que los mexicanos hemos estado en la lucha sistemáticamente
Yo les voy a decir una cosa que no es para echarnos así como... echarnos porras, pero el único país de América Latina que ha hecho 3 revoluciones populares es México. El pueblo cubano hizo una revolución. Entonces, digamos, nosotros tenemos una historia de luchas. Me estoy refiriendo a la independencia, a la reforma y a la Revolución Mexicana. Entonces, no es casual de que se está hablando de una 4ª revolución. Y yo creo que no debemos pensar que los mexicanos no luchamos. Luchamos y luchamos y luchamos. El problema es que los que están luchando contra nosotros también tienen mucho poder. Entonces hay que ir encontrando formas como podemos efectivamente hacer efectiva esta lucha. Entonces y creo que en esos términos tenemos una tradición de lucha y seguimos siendo un pueblo luchador. Pues acuérdense lo que hicimos en el 2006. Nos faltó solamente una cosa, y yo ahí estoy de acuerdo. Solamente nos faltó tomar las armas. Yo creo que eso no es una solución para el país, porque como está la situación y como está el país, como está el mundo, si tomamos las armas, quienes vamos a poner todos los muertos somos nosotros. Y eso no creo que queremos. Yo no lo quiero. O sea, yo respeto si la gente lo quiere hacer, pero no es lo que yo pienso que hace falta. Bueno, respecto a que Trump dice lo que piensa, pues sí, pero no dice todo lo que piensa. Esconde una buena parte, porque esconde cuáles son sus malas intenciones. Y además a él, sí, como mujer, le quiero decir que quienes salieron a impugnar a Trump, el día después, 2 días después de que tomó las posición de presidente, fueron las mujeres. Y fueron muy combativas y dijeron que aquí estamos y de aquí vamos a quedarnos y no te vamos a dejar pasar. Porque toda su misoginia, todo su odio contra las mujeres, todo su odio contra los mexicanos, todos sus odios, eso es lo que hay que parar. Y ahí estuvimos las mujeres en la primera fila. Entonces no nos digan que no sabemos y no podemos, porque sí podemos y sí sabemos. ¿Ya? ¿Alguien más? Ya nada más nos falta cantar el himno nacional. Agradecemos nuevamente a la doctora, a Sa Cristina, y en este momento hacemos entrega, el reconocimiento y un pequeño detalle por parte del Círculo de Reflexión. Un aplauso de favor.